Volvemos. Porque dijimos que íbamos a volver. Vamos a volver y vamos a volver. Y vamos a volver. Seguimos trabajando en ello. Estábamos comentando recién fuera del aire una situación bastante terrible que ocurrió justo después de la marcha, es decir, no en relación con la marcha, pero en la madrugada del 25, después Exacto. de que en todo el país se hiciera marcha por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Ocurrió este caso de una agresión terrible en Santo Tomé, en Santa Fe, hacia una pareja de chicos por parte de un grupo de policías. Exacto. ¿Querías comentarnos esto, Juan? Sí, puntualmente, bueno, como vos también lo decías, este hecho se produjo en la madrugada del 25 de marzo, un hecho que por el cual ya hay 16 policías imputados, porque bueno, de acuerdo a lo que se estuvo conociendo en los últimos días, fue una detención arbitraria y que, como también lo comentábamos, la violencia se empezó a incrementar en el momento en el que se enteraron que eran pareja los chicos. O sea, una de las personas, uno de los denunciantes, estaba llegando a su casa, estaba por meter el auto, cuando ven que la policía les estaba haciendo señas de que salieran del auto y que que se pusieran al lado del vehículo. Obviamente ellos accedieron porque no entendían bien qué era lo que estaba pasando, e incluso uno de los chicos le dice a la policía que vean el vehículo, que comprueben que no tienen nada malo y que está llegando a su casa. El otro chico se había comprado una moto hacía muy poquitos días, en una moto nueva, y estaban acomodando las cosas en el estacionamiento para poder meter el auto. Empiezan con las agresiones. Una escena cotidiana, Exacto. familiar, en la que no hay absolutamente nada raro. Exacto. Los tipos la policía los empieza a apurar, o sea, los empieza a insultar, y en un momento, antes de llevárselos a la comisaría, empiezan a tirar tiros al aire, o sea, un nivel de locura que manejaban estos policías, o sea, y a los 2 minutos caen los refuerzos, obviamente, porque si para algo faltaba completar el panorama era que más milicos cayeran a la casa de estos pibes que no habían hecho nada. O sea, después los llevan a la casa, a la comisaría, lo que dicen es que ellos hicieron desacato a la autoridad y que lo que empieza a aumentar la violencia cuando ellos se dan cuenta de que son pareja. A uno de los chicos ya lo habían agredido antes, la policía ya lo había agredido antes por ser gay, y cuando se dieron cuenta de que eran pareja, los empezaron a golpear, los tiraron contra la mesa. A uno de los chicos le empezaron a pegar en la cola, o sea, a ese nivel, y a insultarlos. O sea, y bueno, hay 16 personas, 16 policías que están ahora imputados por este caso, ¿no? Lo que estamos viendo a partir de este gobierno es un regreso y un recrudecimiento de ataques que se enmarcan dentro de lo que llamamos violencia institucional, que tiene que ver con las fuerzas policiales, hacia personas del colectivo LGBT. Hemos visto algo similar en aquella detención de 2 mujeres que se estaban besando en una estación de tren en Buenos Aires. Exacto. Y por las que una situación que no se salía de lo cotidiano, simplemente una pareja dándose un beso, y terminaron imputadas teóricamente por resistencia a la autoridad, porque estaban fumando en un lugar donde no se podía. Una situación absolutamente sin sentido, pero es lo que vemos el regreso de un ataque de una policía moral. Exacto. Como no habíamos sufrido en muchísimo tiempo, y en un contexto en el que, si bien sabemos que ciertas fuerzas policiales nunca han dejado de tener este tipo de prácticas, las prácticas vuelven a ser avaladas, vuelven Exacto. a ser toleradas, vuelven a ser acompañadas del Estado como legitimadas, como hemos visto en otro tipo de violencias, como es el de la violencia ya arma en mano, en lo que popularmente llamamos la doctrina Chocobar, el hecho de que se le pueda disparar por la espalda a alguien que no está revistiendo peligrosidad porque simplemente no está amenazando la vida
del policía que dispara. Digo, en este sentido, sí estamos viendo un regreso de formas represivas que, insistimos, aunque no habían sido totalmente aplacadas durante todos estos años de democracia, no estaban legitimadas desde la época de la dictadura. Aunque se está discutiendo en este momento qué es lo que sucedió realmente con el colectivo LGBT, porque hay un debate muy grande en esto, dentro de este mismo colectivo respecto de lo ocurrido durante la dictadura. Sí sabemos que hubo desaparecidos, desaparecidas que pertenecían a este colectivo, sí, y quedaron fuera del informe CONADEP, pero hablamos de unas 400 personas. Exacto. ¿Qué vas a decir al respecto, Sebas? Iba a decir... Bueno, aclaraba la garganta para hablar. No, iba a decir, en todos los medios, respecto de la noticia que estaba dando Juan recién, vi violenta agresión a 2 personas del colectivo LGBT, o 2 personas homosexuales, o 2 personas gay. Pero en ningún caso, en ninguna noticia, y la he seguido bastante de cerca, he visto que ha habido un abuso sexual con exceso carnal. Porque a uno de los chicos, lo que vos decías recién, que le pegaban en la cola, no le pegaban en la cola, le metían un dedo en el orto, que es muy distinto. O sea, me parece que es bastante más grave todavía de lo que los medios cuentan. Y con respecto a lo que hablaba Elizabeth recién de los 400, de la discusión de los 400 desaparecidos, que viene, eso se viene discutiendo desde el año 85, 86, ¿no? Desde la elaboración del informe. Desde la elaboración del informe. A mí lo que me llama la atención y que me da mucha tristeza es haber visto, haber leído, haber escuchado gente del colectivo LGBT negar esos 400 personas desaparecidas por su orientación sexual o por su identidad de género. Y lo que también hemos visto en estos días, sobre todo en Buenos Aires, y lo he visto replicado en las redes, el hecho de que se censure la forma en la que personas del colectivo LGBT hoy se expresan, incluso en el contexto de esta marcha, porque para mucha gente esta marcha es solamente sinónimo de solemnidad, de tristeza, de casi de un silenciamiento de muchísimas otras cosas que pueden sentirse y que pueden decirse en estas fechas. No solamente hemos perdido a miles de compañeros, compañeras, compañeres, hemos atravesado también esta fecha, hemos atravesado juicios, hemos atravesado retrocesos y avances. Exacto. Y lo que tenemos que recordar es que a pesar de todo esto no nos han vencido. Y en ese sentido no se le puede decir a nadie que no se exprese de alguna manera con alegría por el hecho de haber sobrevivido a esto, por el hecho de ser quienes portan el testimonio y por el hecho de que durante muchísimos años se abrieron las instancias para que estos testimonios se expresaran, se escucharan y estos testimonios pudieran tener peso de verdad y llevar a la cárcel a casi hasta ahora 900 genocidas. Para que venga Macri y quiera liberar a uno de los peores. Sabíamos que esto podía llegar a pasar con esta clase de gobierno. Recordaba hace poco a una militante de base del sur de este país, allá por los 70, a quien conocí en 2014 en circunstancias que tenían que ver con la militancia de los 70 y ojalá podamos traerla a este programa un día. La notaba en su momento con un enorme peso que tenía que ver con el desconocimiento de lo que había sucedido con compañeros muy queridos, el alivio que sintió después cuando pudo reparar esa parte de la historia y su preocupación también respecto de las generaciones más jóvenes, las que habían vuelto a militar, las que habían vuelto al mundo de la política con enorme alegría, con enorme compromiso, y el miedo de lo que pudiera pasar con todas ellas una vez que este péndulo volviera hacia la derecha
y volviéramos a lo que efectivamente estamos viendo hoy, a este clima de retroceso en derechos, de retroceso en las condiciones prácticas en las que vivimos, el retroceso en las posibilidades de futuro de las generaciones más jóvenes. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y que cada vez parece que el umbral se va yendo un poco más allá. Estos chicos comentaron que de hecho recibieron otra vez amenaza de muertes, ellos hacían la denuncia, y ese nivel de agresión donde la policía se cree la dueña de todo, donde la policía tiene el poder para poder hacer absolutamente todo. O sea, donde este nivel de agresión, este nivel de violencia que manejan es aceptado por una gran parte de la sociedad, que uno cree que no, que ese tipo de debates se habían superado. Evidentemente son, no voy a decir que no son debates que no se han superado, porque como debate sí está superado. Lo que tenemos es un sector que no se resigna a perder estas formas de funcionamiento, que insiste en disciplinarnos. Exacto. Que esto, lo hemos visto a lo largo de la dictadura, tanto con las personas LGBT como respecto de las mujeres, las que han sido desaparecidas, las que han sido denostadas por el hecho de buscar a sus hijos e hijas, a las que ya han sido llamadas las locas de la plaza, sí, a las que después hemos abrazado, pero que en su momento recibieron esta pésima prensa, esta descalificación, sí, permanente, que además han tenido sus propias desaparecidas en manos, en parte, de este señor al que este gobierno considera mandar a prisión domiciliaria, claro, Alfredo Astiz. Entonces, estas formas no se han perdido, pero tenemos que seguir denunciándolas y tenemos que seguir combatiéndolas, entre otras formas, a partir del discurso, con las palabras que construyen las políticas con las que tenemos que seguir avanzando, y por eso también tenemos que seguir insistiendo en el terreno de la palabra, en su construcción y su uso. Absolutamente, absolutamente. No, me quedé flasheado con el discurso de Auster, porque efectivamente adhiero, y creo que todos los presentes adherimos a todo lo que está diciendo ella. Y bueno, Elizabeth sabe que para mí el lenguaje, la lengua es más que importante, porque no solamente visibiliza, también crea criterio, crea pensamiento, mantiene memoria activa. Y bueno, podrán mandar a la casa a Astiz y a no sé quién más, y podrán cagarnos a palos, y podrán venir los milicos y todo lo que quieran, pero las marchas se van a seguir haciendo, y la construcción de memoria la vamos a seguir haciendo, y no vamos a permitir que esto, porque esa me parece que es la cuestión, no permitir que se olvide ni los 30.000 ni los 400. De ninguna manera. Y además, lo que hablábamos también fuera del aire, en esta construcción de sentido, en muchos países, en muchos discursos hegemónicos, y especialmente en el discurso hegemónico de la política española, la conquista tiene un sentido positivo, la conquista, exacto, ha sido civilizatoria, pero hay quienes siguen resistiendo a este discurso, y estamos completamente a favor de quienes resisten a este discurso y de quienes siguen reclamando una reparación, para empezar desde lo discursivo, como lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que es exigir a España, el presidente de México, exigir a España que pida disculpas por lo que llamaron la conquista, que ha sido el genocidio de los pueblos originarios de América, una línea en la que se inscribían muchos presidentes de lo que hasta hace poco era la patria grande, sí, que tanto extrañamos y que tanto reivindicamos. Por supuesto, seguimos en esta línea porque los crímenes sobre nuestros pueblos no se pueden olvidar, ni se pueden perdonar, y requieren justicia. Estamos ya sobre la hora. Sí, qué rápido se pasó, rapidísimo, la verdad.
volando hora de realmente. programa. Para mí fue rapidísimo porque llegué tarde. Claro, además porque Sebastián llegó tarde, pero bueno, una hora de programa donde hemos hablado de muchos temas, nos hemos puesto al día con todas estas situaciones que nos tocan vivir a diario y sobre todo, bueno, nos quedamos con ganas de más. Me quedo con ganas de nudes, por ejemplo, de relatos pero lo vamos a dejar para otro programa, me parece. Para otro programa que además no esté inscrito en esta, Claro, digo, en contexto este punto intermedio entre el 24 de marzo y el 2 de abril. Exacto. Fecha que en principio para los militares que llevaron adelante este delirante avance bélico sobre Malvinas, tenía que ver con la recuperación, pero para quienes hemos pasado por lo que fue la experiencia Malvinas, acompañando la tragedia de los soldados, de las mujeres que han participado en este conflicto bélico como enfermeras, como asistentes, y que han sido completamente invisibilizadas por la historia. Ha habido muy pocos movimientos respecto de la recuperación de su rol. Entendemos que es otra instancia que requiere todavía mucha visibilización, mucho trabajo de justicia, mucho trabajo de recuperación de la verdad y mucho trabajo de memoria, porque ese conflicto bélico, esa guerra insensata, como todas las guerras, implicó la destrucción de otra generación, de lo que quedaba de la generación siguiente a la que fue ajusticiada a través de la desaparición. Pero qué interesante, ¿no? Porque durante muchos años la derecha se ha apropiado del concepto del 2 de abril y ha defenestrado el 24 de marzo. Exacto. O sea, me parece que eso también es un trabajo que nos toca a nosotros, que es reivindicar a todas estas personas que fueron invisibilizadas y que también el gobierno militar las mandó sin nada a la muerte. Exacto. Y tenemos que entender qué es lo que hacen los gobiernos de derecha con la juventud para evitar que lo sigan haciendo. Y tenemos que recuperar a nuestras jóvenes para un proyecto de país en el que todo el mundo está incluido. Qué lindo, Elizabeth Dauster. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo me quedo, no sé ustedes qué van a hacer. Yo me quedo acá a vivir acá, bueno, sí. Yo me quedaría escuchando horas a Elizabeth Dauster, pero nuestro operador se tiene que ir y la radio tiene una seguir vida con su programación. Problema que esta gente tiene una vida, mirá vos. Sí, los operadores de radio tienen una vida muy, muy, muy activa y muy interesante, que un día lo vamos a traer de este lado para que nos la cuenten. Los operadores duermen. Los operadores duermen, pero es muy temprano, operador, son las 12. Viernes a la noche. Un viernes a la noche. Vamos, operador, no nos mientas. Un vino. Bueno, no, como decíamos en el perfil de alguien muy interesante que también ha sido columnista de esta radio, es viernes y mi cuerpo lo sabe, de un tiempo a esta parte viene significando, es viernes y mi cuerpo quiere volver a dormir desde que se levantó. Y realmente estamos así, no podemos más. Vamos a dejar en paz a nuestro operador, vamos a darle un respiro de tantos temas tan álgidos a nuestra audiencia y vamos a decirles muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos. Y recordar que desde el viernes que viene nos van a escuchar a partir de las 11 de la noche. Porque este es nuestro terrible horario a continuar, porque es lo que se puede. Va a ser productivo, va a ser lindo. Igual es interesante, es un horario muy interesante. Así es. Yo lo sostengo. fmagora.com. fmagora.com, Mendoza Igualitaria. Y nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau. Adiós.